Pentecostés, que sería Hechos capítulo 2, como leyó nuestra hermana Marta, leyó Hechos 2 capítulo 1 al 13. Ese sería el acontecimiento, ¿verdad?, que sucedió hace prácticamente 2000 años atrás. Pero voy a estar trabajando en la profecía cuando el Señor Jesucristo lo está anunciando, anterior a Pentecostés. Vamos a estar en Juan 16, 7. Juan 16 y versículo 7. El mensaje lleva por título, sabe que a veces pongo títulos un poquito más complejos, pero nada, simple. Solamente Pentecostés. Ese sería el título del mensaje. Pentecostés, Juan 16 y versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Señor: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo leo nuevamente, que es corto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este es el mensaje titulado Pentecostés. Señor, gracias. Te doy las gracias, Señor, por permitirme predicar tu santa palabra una vez más, Señor, desde esta plataforma. Te pido que me ayudes, Señor, que me dirija a través de la obra del Espíritu Santo de Dios y la Escritura, Señor. Los estudios, escudriñando la Escritura, los hermanos, poco a poco, Señor, seguimos aprendiendo de tu palabra, donde están las promesas, los mandamientos, para dirigir nuestra vida. Yo te pido que ilumines a la iglesia, Señor, el corazón de la iglesia, para que podamos entender y glorificarte de la manera adecuada, Señor Jesucristo. Que los hermanos y este servidor quite toda distracción, Señor, de nosotros, Padre. Este es el momento de escuchar la palabra, que nosotros nos podamos concentrar, Señor Jesucristo. Que si tenemos situaciones donde a veces las traemos de nuestro hogar, pero que en este momento tú nos permitas, Señor, por la obra del Espíritu de Dios, concentrarnos, estar analizando cada porción de la predicación, específicamente lo que es dirigido, Señor, a la palabra de vida eterna. Ayúdanos, Padre. Queremos glorificarte de la manera que está establecido en las Sagradas Escrituras. Hemos orado en el nombre del amoroso Señor Jesucristo. Amén. 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 Pentecostés es el mensaje de la mañana de hoy. Bueno, hermano, muchas veces, y esto es más de lo que quisiéramos, tristemente, más de lo que quisiéramos, eventos tristes son seguidos de tiempos, de situaciones llenas de gozo y felicidad. A veces pasan cosas turbias, tristes, y posteriormente llegan momentos felices. No quisiéramos que fuera así, pero la vida pues marca estos episodios, estas historias en nuestro diario vivir. Como les dije, no quisiéramos que pasara, pero sí así acontece. Es como la mujer cuando da a luz, que primeramente pues tiene dolor insoportable, ha pasado muchas situaciones en su embarazo. Le ha llegado la hora de parir, ¿verdad?, de ir al hospital, pero de luego que da a luz a un niño, que trae un niño al planeta, pues ya no se acuerda de la angustia cuando ve a la criatura por el gozo de haber traído un hijo a este mundo. Eso conforme a Juan 16, 21, estoy parafraseando el texto. El Señor Jesucristo nos enseña eso, que aunque la madre tiene dificultades, dolor en su parto y todo lo que conlleva este proceso de parto, pero al ver la criatura se le quita todo, ¿verdad? Ve el niño y se le quita toda esa angustia y el dolor pasa a un segundo plano al ver la criatura. El proceso antes de una operación y posterior a la operación es incómodo y doloroso, sea el tipo de operación que sea. Pero al pasar de los días nos damos cuenta que nos sentimos bien. Y sentimos que todo aquello que tuvimos que pasar, pues, valió la pena, de cierta manera. Pero
antes de la operación, y todo el proceso es incómodo, ¿verdad? Entra en un periodo de ayuno, el dolor que uno sienta por lo que está viviendo, por lo que le van a operar, pues todo eso es incómodo, pero posteriormente se va aliviando y uno dice, oye, verdaderamente valió la pena todo lo que pasé porque ya tengo una mejor salud gracias a Dios que utiliza la ciencia en los doctores. El que comienza una rutina de ejercicio, por otro lado, al inicio, pues no ve ningún cambio. Usted sale un día a caminata de media hora y usted no ve ningún cambio en su cuerpo, pero muy probablemente su cuerpo le va a doler porque si no está haciendo ningún tipo de acción le va a doler. Pero si continúa disciplinadamente con su rutina de ejercicio y una alimentación sana, pues se dará cuenta que su cuerpo se verá mejor y se sentirá sobre todo mejor. Pero es una actitud de seguir en disciplina. Lo que quiero decir es que muchas veces debemos esperar días, meses, años por lo que Dios ha determinado para nosotros conforme a su perfecto decreto. Y dije perfecto decreto. Nada de lo que usted vive está fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que cuando usted escucha a alguien que dice Dios no se mete en eso, está quitando de la soberanía de Dios. Dios es soberano, no se contamina con el pecado, pero determina todo y permite todas las cosas, y Él es el Rey único soberano, está en todo, sí, todo. Sí, señor. Si dice que Dios no tiene que ver con tal cosa, entonces ya lo estamos sacando ese espacio, Dios no lo controla, entonces no sería Dios. Y ya eso es teología propia, ¿verdad? Así se le determina ese estudio, es teología propia, y eso habla de los atributos de Dios, que no es el tema en esta ocasión. Hoy celebramos el día de Pentecostés, pero para que llegara ese día, el cual trajo consigo un evento que cambiaría la historia de la iglesia, hermanos, para siempre. Pasaron 50 días posterior a la resurrección de nuestro amoroso Señor Jesucristo, de la Pascua. Pasaron 50 días. Que por cierto, la palabra Pentecostés lo que hace es alusión a eso, los 50 días posterior a la Pascua, que en el caso de nosotros, el siglo XXI, en el 2026, fue el 5 de abril de este año, del año corriente. Así que han pasado 50 días y hoy se celebra Pentecostés. Siempre ha sido de esta manera a través de los años, ¿no? A ese día también se le conoce como la fiesta de la cosecha. Esta es una fiesta judía, ¿verdad? De Israel. Pero lo más importante es que en aquel día, hace ya prácticamente 2000 años, el Espíritu Santo llegó al corazón de la iglesia. Llegó al corazón de la iglesia. Y esa es la importancia grande del día de Pentecostés. Aquello que se había profetizado en el corazón de los creyentes estaba ya cumpliéndose. El texto que estamos utilizando, por cierto, es una profecía que está dando el Señor Jesucristo. Yo pude haber utilizado Hechos capítulo 2, pero me gusta más este texto porque el Señor está anunciando que vendría algo. Y hay una expectativa en los discípulos y también en todo creyente. Había una expectativa. El Señor profetizaba, ellos no comprendían muy bien, pero vendría algo importante posteriormente. Ellos no sabían de qué tan gran magnitud era esto. Esto era algo maravilloso lo que aconteció, increíble. De la misma forma que el Mesías fue profetizado, el derramamiento del Espíritu Santo, como les dije, también fue profetizado. Escuchamos las hermanas leyendo a Joel, leyendo el libro de los Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo, que Joel 2:28 se cumple allí en el libro de los Hechos. Aunque se conocía que llegaría ese momento, ellos sí lo sabían, ¿verdad? Según las Escrituras, su llegada sorprende a la iglesia por la forma en que aconteció. Fue muy impresionante. Hoy día nos regocijamos cada vez que llega un alma a los pies del amoroso Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le renueva, le regenera el corazón en arrepentimiento y fe, transformándolo de aquella criatura caída, de un impío a un verdadero creyente. Vamos a ver nuestro versículo. A los que tienen su Biblia abierta. Es solamente un versículo, pero hay un análisis dentro de él. La Nueva Versión Internacional, lo voy a leer de dos versiones distintas. Leí Reina Valera del 60, voy a leer
la nueva versión internacional y la traducción lenguaje actual, que aunque a veces se desvía un poco el lenguaje actual, siempre y cuando la doctrina no sea torcida, se puede utilizar. La nueva versión internacional lee el texto de esta manera, un poco claro, un poco más claro. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Esa es la nueva versión internacional. Ve que está un poco más claro. La traducción lenguaje actual lo dice, yo entiendo un poquito más claro. Dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Muy claro, no cambia para nada la doctrina, sigue consecuente. Lo que pasa es que es la manera de explicarlo. Sigue igual. Vamos a ver el orden lógico de la Santa Trinidad. ¿Sabe que en estos días hemos estado hablando de lo unitario y unicitario, ¿verdad? Los jueves hemos estado estudiando sectas y hemos estudiado el fenómeno que ocurrió hace mucho tiempo, en el siglo IV, siglo III, sobre el arianismo y el sabelianismo, que es modalismo, ¿verdad? Todas esas palabras que yo les dije que no se hiciera mucha lucha con todas esas palabras, son complicadas, pero Ario lo que decía era que Cristo era el primer ser creado, el primer ser creado del Dios Padre. Que no, entonces si es así, nosotros estuviéramos adorando a la creación. Entonces ahí había un problema y fue declarado hereje, ario. Por eso se llama arianismo, que es el que cree, como los testigos de Jehová, que Jesucristo sí es un ser espectacular, pero es creación. Entonces vemos que todavía ese siglo III, IV, todavía se reflejan diferentes denominaciones, que es increíble que todavía haya pasado eso, porque fue declarado que era una herejía. Entonces se encontraba posteriormente lo que se llama modalismo, que es de Sabelio, ese otro hombre del siglo III, que lo que decía era que el Jesucristo vino en diferentes modos, 3 modos distintos, como Padre o Creador, como Redentor, como Jesucristo encarnado y como santificador en el Espíritu de Dios, pero que es la misma persona. Entonces confunde y tú dices, sí, está bien esa doctrina, pero no está bien. No está bien porque entonces quita la persona, y son 3 personas de la misma esencia, la Trinidad. Entonces ahí también tenemos un problema, y esos son los unicitarios, que es la Iglesia Pentecostal Unida, que tenemos varias en Puerto Rico. Me parece que hay como 27 o 25 según el estudio que teníamos el jueves, creo que como de 20 a 27 iglesias. La Iglesia Pentecostal Unida es unicitaria, que cree que Jesucristo vino de 3 maneras distintas, modalismo. Todas esas cosas se escuchan un poco complicadas, pero si uno se sienta, pues la va entendiendo un poquito, y si usted viene los jueves, va a entenderla mejor. Eso, hay un regañito fuerte ahí. El día del Señor. Pero la lógica de la Santa Trinidad que le estamos hablando, y es bueno que usted entienda todas estas cosas, porque usted va a creer como ciertas personas que uno tiene alrededor que dicen, eso no es nada si todos buscamos de Dios. ¿Te ha escuchado eso? No es así. Usted tiene que entender la doctrina que está detrás de lo que ellos dicen que es Dios. Hay que entender. Dios Padre es el que elige, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el que paga y redime a los elegidos, a la iglesia, con un sacrificio perfecto, que es el único sacrificio que podía satisfacer plenamente al Padre. Es el sacrificio del Señor Jesucristo. Esa es la importancia de la salvación. La gente está siempre pidiendo por salud, por prosperidad, por si lo otro, la familia y todo eso. Pero el milagro mayor en la faz de la tierra es la salvación del alma. Salvación del alma. Y el Espíritu Santo es entonces el que aplica este milagro de la salvación en la vida del elegido. Arranca el corazón de piedra y coloca un corazón nuevo. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Cómo es esto? Esto es una maravilla. Esto es un milagro. Un milagro. ¿Es misterioso? Claro que sí, es misterio. Y lo preserva. Entonces,
cuando el Espíritu Santo cambia el corazón de aquel que es elegido para salvación, lo preserva por el poder de Dios mediante la fe. Hasta el día de Jesucristo, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hasta el día de Cristo. Que esa persona puede ser ambivalente en algún momento. Claro, porque somos seres humanos y a veces estamos tristes, a veces estamos ansiosos, una depresión, a veces ha pasado algo en nuestra vida que nuestra fe es sacudida. Y podemos pasar por momentos por el valle de la sombra y de la muerte, Salmo 23, pero eso nos dice que no eres creyente, es que estás pasando por un lugar oscuro. Eso es. Así que si usted está pasando por ese momento de oscuridad, mire, hermano, eso no quiere decir que usted no es creyente. Es que estamos pasando por un tiempo difícil. Así es. Devuélveme el gozo de la salvación, dijo David. Dios ha prometido culminar la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. Es una promesa de Dios, hermano. No es usted que está prometiendo ni yo. Es Dios que prometió culminar la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros, conforme dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Luego de esto podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, según de Corintios 5, 17, que es el famoso de todos los nuevos convertidos. Usted puede decir así, si el Espíritu de Dios le ha cambiado el corazón por uno nuevo. En ese versículo que estamos estudiando, el Señor Jesucristo le dice algo a sus discípulos. Póngase en contexto, ¿verdad? Él está hablando con los discípulos. Recuerde, usted trate de estar en la historia en el tiempo que ocurre, que Jesucristo está de frente a ellos. ¿Cómo usted reaccionaría? Claro, usted va a decir, no, porque por fe. No, pero es que en ese tiempo todavía Jesucristo no había muerto, no había resucitado. Tiene que ponerse en el contexto. ¿Cómo está viendo los discípulos al Señor Jesucristo? Le dice que algo que nadie quiere oír, le dice Jesucristo a sus discípulos. Me voy, debo partir. Oye, si tú eres mi amigo, mi maestro, tú eres mi líder espiritual y tú me estás diciendo ahora que te vas. Me voy a entristecer porque uno hace una conexión con los líderes espirituales que es increíble. Entonces, estamos hablando del maestro de maestros. Y él dice que va a partir. ¿Cómo quedarían estos discípulos? Es una impresión muy grande. La manera en que lo dice suena de repente como permanente. Si usted se mete en la historia, usted lo escucha como lo dice Cristo y parece que es algo permanente, aunque no lo era ni lo es. No fue de manera permanente. Es que se escucha así. Por lo general las despedidas suelen ser tristes. Algo triste. Aquí nos despedimos de nuestro hermano Noel y Lilia la semana pasada y Noel se quebrantó en llanto. ¿Por qué? Porque las despedidas son tristes. Son tristes. Nos hacen falta ellos. Todo el que no está hace falta aquí. Entonces son tristes. Una más que otra, claro que está. Como esto que pasó con nuestros hermanos Noel y Lilia, que fue un viaje, ¿verdad? Ellos se quedan varios meses. O el otro que es bien fuerte, que es la muerte de un ser amado. Ya ese va en otro término, la muerte de un ser amado. No es fácil sobrellevar todo esto. Como he mencionado en otras ocasiones, usted sabe esto que yo le he dicho, que el suelo de los aeropuertos está lleno de lágrimas. El suelo de los aeropuertos está lleno de lágrimas. Personas que se van y a veces, escuche, yo sé que muchos tienen esta experiencia. Tristemente nunca más le volvemos a ver. Se van y nunca más le volvemos a ver. A veces fallecen y uno se queda con esa tristeza de que no lo vio solamente por teléfono. Ahora hay mucha tecnología y muchas cosas, pero no es lo mismo la calidez de estar frente a frente a un ser que uno ama. Hace mucha falta el ser que uno ama. Imagine lo que sintieron estos hombres. Póngase de nuevo en la situación de los discípulos, lo que le está diciendo. Que amaban realmente al Señor Jesucristo. Ellos lo amaban con locura. Un amor sincero sentían por Él. ¿Cómo se sentirían con esa noticia que Él les da? Que me voy a partir. Como se suele decir, eso para los discípulos fue como un balde de agua fría. Fue algo impresionante.
Esto pasa mucho en las parejas, que de momento está todo bien y de momento se tuerce algo y dice, quiero el divorcio. Y inesperadamente, que estaba todo bien. Y tú dices, ¿y qué pasó? Cosas que suceden. Pues se lo estoy poniendo en un ámbito más de nosotros como seres humanos, porque estamos hablando de este texto, estamos hablando del Cristo, de Dios. Pero para que usted tenga más o menos un sentir, si alguien de momento que está todo bien te dice, ya no quiero estar al lado tuyo nunca más. Entonces, ¿qué pasó? Pues él está diciendo, me voy. Y ellos están contentos con su maestro. Y ahora dice que se va, para que usted tenga un balde de agua fría. Hay despedidas muy emotivas registradas a través de toda la palabra de Dios, como por ejemplo cuando Pablo tiene que partir a Jerusalén dejando atrás a muchos hermanos amados. Pablo se cansó de predicar, Pablo se cansó de enseñar, Pablo estaba saciado de tanta enseñanza. Pablo hizo una labor increíble. Entonces ellos tratan de persuadirle para que no se fuera, amaban a Pablo. Había una profecía donde ellos veían que atraparían a Pablo y que Pablo iba a sufrir. Pero Pablo, con firmeza y determinación, que por cierto, esa firmeza y determinación se las da Dios, no vienen de Pablo. Repito eso otra vez, la fortaleza y determinación no proviene de Pablo, viene de Dios. Todo lo que usted ve que se envalentona y usted dice, ahora voy hacia adelante, no proviene de usted, viene de Dios. Viene de Dios. Él no, con la firmeza y determinación, parte en ese viaje. Antes de irse, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras que son muy tristes, escúchenlas. Hechos 20:25. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Palabra fuertísima. Nunca más me verá. Y el apóstol Pablo es eso, un apóstol. Él tiene todas las marcas del apóstol. Ora por las personas sanas. Los milagros y los portentos acompañan a Pablo. Tiene la fluidez de predicar el evangelio. Palabra simple, le dice que ninguno de ellos lo volverían a ver. Ninguno de ellos. Otra historia es la del siervo de padre Abraham. Esa me gusta mucho. Yo me la imaginé. He leído esta historia muchas veces. Y yo sé que muchos de ustedes también. El siervo de padre Abraham. Este lo envía a Mesopotamia, ¿no? A buscar esposa para su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Recuerda, el hijo de Sara, el de la promesa. Entonces, él no quería de los cananeos. Él quería de la familia de él. Lo manda a Mesopotamia a conseguir una esposa para Isaac. Y llega al lugar el siervo de Abraham y encuentra a Rebeca. Entonces en el momento que tiene que regresar, ellos le piden como que espere 10 días. Espera 10 días más, pues quédate un ratito más. O sea que hay gente que hace eso, no te vayas todavía y uno tiene compromiso. No, quédate por favor. Pues ellos le dicen que se quede 10 días más. Y el siervo de Abraham les contesta con estas palabras de aliento en medio de la despedida. Génesis 24:56. No me detengan. Escucha como dice. Ya que Jehová ha prosperado mi camino, o sea que le ha dado éxito en su camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Dice, estamos hablando de partida, de regreso, de partida. Aquí vemos al siervo de Abraham hacer lo mismo que Pablo, continuar con el propósito por el cual fue enviado. Nosotros tenemos un propósito. Cuando usted determina hacer algo y ya está decidido, hágalo, hermano, con firmeza. Yo no estoy diciendo que usted no tenga miedo, porque a mí también me da miedo, pero hágalo con el mismo miedo. Siga hacia adelante. Como David, llorando pero caminando, subiendo la cuesta. El rey David lloraba, subía. En el caso de los discípulos, reciben esta despedida de parte del Señor, que debió de dar una sensación agridulce en el corazón de ellos. Me voy. ¿Cómo se sentirían ellos? Recordemos que nosotros los seres humanos somos pecadores y no conocemos el futuro. ¿Por qué usted cree que tantos horoscoperos y adivinos y brujos y tanta gente, lectores de baraja, del tarot y de toda esa basura, eso siempre tiene venta? ¿Por qué?
Porque la gente quiere saber el futuro. La gente quiere saber el futuro y eso tiene venta. Pero nosotros los seres humanos no conocemos el futuro. Todo lo contrario con Dios. Que dice en Isaías 46:10 que Dios anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Poderoso el Señor. Y dice que su consejo permanecerá y hará todo lo que quiere. Es Dios, es Dios. Confíe en el decreto del Señor. Es fascinante lo que dice Jeremías 29:11, Jeremías. Que Él conoce los planes que tiene para con nosotros. Este lo hemos dicho mucho, lo hemos leído mucho. Y esos planes son de bien, aunque no lo podamos entender. No importa la situación que estemos viviendo, hermano. No importa. Dios ha prometido que todo obrará para bien. Romanos 8:28. Dios lo ha prometido. Yo no sé cómo Él lo va a hacer porque no te lo puedo explicar. Pero todas las cosas obran para bien para los verdaderos creyentes. Señor. Aunque no podamos entender en medio del proceso difícil que estamos. Ahora bien, hablamos de la importancia de la partida del Señor, ¿verdad? Que Él dice que se tiene que ir. Bueno, pues primeramente el Señor nos dice que cuando Él se vaya, el Consolador vendría. Aquí está el dato importante. El Consolador o el Espíritu Santo de Dios descendería de manera permanente en la vida de la iglesia. Cuando Cristo asciende a los cielos, ascendiera a los cielos en gloria, como vamos a ver en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, los discípulos, viendo ascendiendo al Señor, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor promete que partiría y ellos lo ven partir. Pero hizo una promesa, que vendría el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. El Pentecostés que estamos celebrando hoy. Luego de la ascensión del Señor, ocurrió un evento espectacular en el día de Pentecostés que le dije que se encuentra en Hechos capítulo 2, que leyó nuestra hermana Marta. La llegada del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, que dirige la iglesia del siglo XXI. Esto es de suma importancia, ya que Romanos 8:7-8 dice: el Espíritu de Dios es el que nos capacita. Escuche, el Espíritu de Dios es el que nos capacita para responder efectivamente al Evangelio de salvación. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie, absolutamente nadie puede responder a este llamado. El caso de Lidia, la vendedora de telas, no entendió hasta que Dios abre el corazón y ella entiende. Mire, hermano, usted se va a secar la boca de predicarle a una persona que quizá conozca y ama y no responde, y hasta burlador de la cruz es. ¿Sabe por qué? Porque no tiene un nuevo corazón. Hasta que el Señor no haga un milagro dentro de esa persona, no hay ningún cambio. Entonces, como yo he aprendido eso durante los años, pues ya tengo paso. Yo prediqué, yo le evangelicé. El resto es del Señor. Oramos, claro, porque lo amamos. Y usted no ha visto que de momento llegan, regresan y te hacen ya una pregunta seria. Pasan unos meses, años, y regresan. Mire, ¿cómo es eso de la iglesia, lo de la salvación, el bautismo? ¿Cómo es eso? Yo tengo como una inquietud. Y ya pasó tiempo que era un burlador, y pasa que vienen a Cristo, porque yo era un burlador también y soy el pastor. Así es, y aquí hay muchos que fueron burladores también, y agnósticos y maldicientes, y sumamente descarados delante del Señor, y hoy día le sirven a Cristo. Amén. Por favor. Así que el Espíritu de Dios da vida a los muertos, los que están muertos en sus delitos y pecados. Dice el Salmo 32:8: te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos va a guiar. Dios nos va a guiar. El hombre que no ha nacido de nuevo a través del sacrificio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, ese es el regalo que da Dios Padre, pues siempre rechazará la luz que vino al mundo. Siempre. Y entiéndase por la luz que vino al mundo nuestro Señor Jesucristo, Juan 3:19. Esa luz que cuando nos iluminó el corazón, caímos rendidos ante Él. Apocalipsis 17, en arrepentimiento y fe. Jesucristo es nuestro Señor. Yo todavía recuerdo el día que aconteció eso en mi vida. Me puse como
como atontado, como yo decía, qué maravilloso es esto. Y decía, wow, el Señor es real. Y sabía, había una convicción en mí de que el Señor era real. Y me dio aquel gozo y aquella alegría. Hasta el día de hoy, con mi sufrimiento y pesares y alegría, sigo aquí caminando en el Señor. Nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12:3. ¿Sabe algo, hermano? Esta despedida que estamos hablando, que se registra en Juan 16:7, el texto que estamos utilizando, nos guía hacia la verdad, la única verdad, que es de Dios. Dice Juan 16:13-15, que cuando venga el Espíritu de verdad, y el Espíritu con letra mayúscula, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Eso lo dice Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios es el que hace ese trabajo de guiarnos en el camino de la única y verdadera salvación. Es el Espíritu de Dios que trabaja en nosotros. Esa única verdad que es la palabra de Dios. No experiencias extra, ¿oyó? Es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios más. No es sola escritura. Es la palabra del Señor. Tiene que tener eso claro. Esa única verdad. La que enseña la Biblia. Juan 17 nos hace caminar de manera eficaz en santidad. Estudiando la palabra de Dios sinceramente. En fe y en devoción. Saque su tiempo. Yo le dije cuando comenzó el año, saque el tiempo, lea la palabra del Señor. Por lo menos, mire, hermano, si usted nunca ha leído la Biblia, haga un plan de lectura para que sea la lea una vez en la vida como creyente. Es mi recomendación. Tal vez no la lea nunca más completa, pero por lo menos una vez en la vida que la lea completamente. Porque el creyente debe conocer la palabra, ¿no? Poco a poco la va leyendo. Hay muchos planes muy buenos de lectura. A veces leemos otras cosas, pero la palabra del Señor no. Yo leo muchas otras cosas, usted lo sabe. Yo leo hasta ficción. ¿Por qué ficción? Pero leo la palabra. Ficción es como ver Netflix. Lo único que lo estás leyendo. Lea. Allí dice, santifícalos en tu verdad, la palabra es verdad. Y esto solo se puede alcanzar por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso era tan importante aquella despedida. El Espíritu Santo tenía y tiene una función para los creyentes. Eso es aplicar los méritos salvadores de Cristo. Todos los méritos de Cristo se aplican a través del Espíritu Santo al corazón de la iglesia. Si ya que no hubiera nada que aplicar a nuestra deuda, ¿cómo nosotros pudiéramos ser salvos si no es porque Cristo pagó completamente nuestra deuda? Señor. Es a través de Cristo. El Espíritu de Dios como nuestro consolador nos protege, nos sostiene y nos consuela. Hermano, voy a concluir con esto. Recuerde, estamos hablando de Pentecostés, porque sucedió aquel día y está vigente. En la construcción de la Torre de Babel, esa historia tan famosa, Génesis 11, del 1 al 9, el hombre tenía un solo lenguaje, era un solo idioma allí, en la Torre de Babel. Y en su pretensión de querer ser igual a Dios, comienza a edificar una ciudad y una torre que era monumental, tan alta que ellos deseaban que llegase al cielo, ¿verdad? El sol de su ignorancia. Dios confunde su idioma para que no se puedan entender entre sí y desistan de la locura que estaban convirtiendo esa confusión de lenguaje en una especie de maldición o castigo por su propia codicia y orgullo de querer ser igual a Dios. Les confunde las lenguas. Y no pueden trabajar porque como no se entendía en diferentes tipos de idiomas. Pero en el día de Pentecostés el Espíritu Santo
le da a la iglesia la habilidad de hablar diferentes idiomas, como usted escuchó leer a nuestra hermana Marta en Hechos capítulo 2. De tal manera que todos los judíos que se habían criado fuera de Israel, o lo que le llaman los de la diáspora, y que venían para la fiesta, recuerde que estábamos en la fiesta judía, estaba aquello, Israel lleno, pudieran entender las maravillas del evangelio, convirtiendo las diferentes lenguas en una gran bendición para ellas. Ahora las diferentes lenguas se convertían para los de la diáspora que hablaban otro idioma en una gran bendición. ¿Es esto para quiénes? Para los judíos locales que no podían entender. Siempre, por castigo, por el rechazo al Mesías. Los de la diáspora vienen, entienden porque Dios les da la capacidad de hablar en otros idiomas, pero los judíos locales no podían entender. Tanto así que dice que están llenos de mosto, o sea que están borrachos, están embriagados, dice el texto. Eso que pasó allí trajo unificación y la propagación del evangelio por toda Asia Menor y por todo aquello, para salvación. Señor. Una aplicación práctica, y con esto terminamos. Existen eventos en nuestra vida que nos sacudirán y nos dejarán con grande tristeza, con una gran tristeza, hermano. Esto, nadie va a poder escaparse de esto. De esta aplicación práctica nadie se puede escapar. Van a pasar eventos en nuestra vida que nos van a sacudir y que nos van a dejar con una grande tristeza, pero que son necesarios. Y aunque en el momento no entendamos, escuchen, hay veces que no entendemos por qué sucede, vamos a entender sea en esta vida o en la venidera. Y toda la teología sistemática siempre anuncia que hay gente que sufre mucho en este planeta, pero su recompensa está más allá de esto. Señor. Si usted es creyente y está sufriendo y ve que, como decimos nosotros, no saca el pie del plato, no importa. Ese fue el plan de Dios. Usted se va a esforzar, pero usted tiene una recompensa venidera. Tal vez no va a ser en este planeta, pero sí en las mansiones celestiales. Y tiene que tener eso en cuenta siempre, que el Señor ya tiene un lugar para nosotros. Señor, amén. Quizá hay sufrimiento hoy, pero piense en el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Este fue el mensaje Pentecostés. A Dios sea toda la gloria. Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de predicar una vez más tu palabra santa, que sea de bendición, Señor Jesucristo. Hemos orado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor.